Buen día para todos, un gusto en saludarlos. Comienza UNASPO TV como todos los domingos de 9:30 a 10. Un encuentro con ustedes llegando a cada rincón del país, como tiene costumbre ya la red, con este espacio que ya tiene un tiempo muy importante. Ya pasamos con Rodrigo y miramos 200 y pico de programas. Se habrán pasado temas, se habrán pasado momentos lindos, momentos complicados, pero siempre de este lado la UNASPO llevando el mensaje a ustedes de primera mano, que es lo más importante, para que sepan dónde estamos parados y hacia dónde vamos también, ¿no? Y como todos los domingos es un placer, es un gusto estar junto a Daniel Baldassari, secretario general de la UNASPO, camisa manga larga, lo que ya demuestra que el frío, Daniel, está empezando, ¿no? Buenos días a todos y a todas, los jubilados, los pensionistas y a los televidentes en general. Estamos ya con una manguita larga en la camisa porque el fresco empieza, ¿no?, a hacerse notar. Y bueno, más allá de que siempre vienen días lindos y todo eso, y tenemos cierto periodo para épocas templadas, pero poco a poco se va a ir acercando. Qué maravilla esto, Daniel, ¿no? Porque a pesar de que uno habla siempre del cambio climático, escuchamos hablar de todo, pero tarde o temprano se da eso, ¿no? Llega el otoño, llega el invierno, la primavera, el verano, tardía, tempranamente, pero se van cumpliendo los ciclos, ¿no? Sí, eso es lo único seguro que tenemos. Y va pasando la vida, ¿no? Sí, va pasando, sí, la vida, vamos pasando por la vida esta que nos ha tocado. Nosotros decimos que estamos orgullosos de pertenecer a un país como el Uruguay. Digamos que formamos parte de un continente con mucha complejidad, donde hay muchos problemas, y los uruguayos hemos encontrado, no por eso que nadie interprete mal, no es que no tengamos problemas, no es que no haya desigualdades, no es que no haya que seguir trabajando para justamente combatir esas desigualdades, pero la verdad es que el Uruguay, a lo largo de su historia, que es tan diversa, que ha tenido distintos momentos, pero que ha tenido dificultades a lo largo de su historia, pero que tenemos esa impronta que la de tratar de resolver los problemas por el camino del respeto mutuo, que a veces parecería que se va a salir de madre, pero se encausa, y yo creo que todos tenemos que trabajar para que ello sea de esa manera y para seguir, digamos, construyendo una sociedad cada vez más democrática. Y la democracia no es solamente votar cada 5 años, con toda la importancia que tiene el derecho al voto, el derecho a elegir y a ser elegido, pero está claro que eso hoy en día, luego de tantos años de desarrollo de la democracia, está también la parte de la participación. Es decir, cuando votamos cada 5 años, estamos en general eligiendo personas y estamos eligiendo autoridades que han sido propuestas no individualmente, sino por partidos políticos. Nuestra democracia está basada en partidos políticos y es trabajosa y a veces puede llegar hasta ser enojosa, que nos hace volver todo eso, pero no hay otra forma de hacer de que la sociedad humana, por lo menos la que conocemos nosotros y nuestra experiencia nacional, y lo comparamos a veces con vecinos de nuestra América, y entonces tenemos que entender de que el camino es ese. El camino es un camino complejo, el de la participación, el democrática. Es un camino de compromiso. No es que el problema de la suerte del país se la dejamos, como a veces se dice, a los políticos. Los políticos surgen de una compleja relación que hace que la participación de la ciudadanía va construyendo esas organizaciones políticas que luego tienen sus mecanismos
reconocidos por la Constitución de la República y por las leyes que reglamentan la Constitución y por los decretos correspondientes, que hay definido todo un mecanismo que es lo que asegura cada vez más de que la democracia sea más participativa, pero que sea también creíble. Es decir, que lo que ocurre con las reglas de juego que nos damos se corresponden con la realidad. Es muy importante lo que acabas de decir en esta primera parte de ayer, pero además el involucrarse, ¿no? El reclamar, el ciudadano reclamar y pedir lo que tiene que pedir, ¿no? Ante, en este caso hablamos de los legisladores, hablamos de las autoridades, pero el derecho a veces al pataleo, que se le dice, ¿no? A pedir, a exigir que se hagan las cosas bien, ¿no? Sí, eso por un lado. Por el otro lado es aprovechar los mecanismos democráticos que se han ido generando a lo largo de décadas y décadas de experiencia, que es los mecanismos de participación, y en el caso de un día como el de hoy, es la de estar, como algunos han dicho, siendo legislador por un día. Es decir, hoy estamos definiendo a través de un referéndum, si se aceptan una parte de la ley de urgente consideración, o sea, son 465 artículos de la ley de urgente consideración, que tiene que ver con los más diversos aspectos de la vida nacional, que toca distintas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con la educación, con un conjunto de elementos que hacen a la composición, y que hay un planteamiento de que una vez que el cuerpo legislativo lo aprobó por el método de la ley de urgente consideración, que hace de que si la ley no se aprueba en determinado tiempo, pasado ese tiempo queda aprobada la propuesta que viene del Poder Ejecutivo. Eso tiene de particular las leyes de urgente consideración, y que en este caso tiene tanta cantidad de artículos como ninguna otra ley hasta ahora había tenido, lo cual es un detalle que la diferencia de las otras leyes de urgente consideración, que la palabra lo dice, leyes de urgente consideración, es decir, las leyes de tratamiento regular tienen un proceso que está arreglado, pero si no se llega a un acuerdo y se vota, la ley no queda aprobada. Claro. En este caso, la ley, si llega el tiempo marcado por la Constitución y la propuesta del Poder Ejecutivo no es aprobada, no se llega a votar, queda aprobada por el mecanismo de ley de urgente consideración. Y esos mecanismos, que son constitucionales, bueno, una parte de ellos han sido recurridos a través del plebiscito, primero se juntaron las firmas, y en el día de hoy estamos participando en una votación que tiene que ver con definir entre dos opciones si se mantienen esos 135 artículos o si por el contrario los mismos son derogados, es decir, para luego ver de qué manera todo lo que tiene que ver con esos artículos se entran a considerar a través de los organismos regulares de la República, que es el Parlamento Nacional, que es el Poder Ejecutivo, que son todos los órganos de gobierno que elegimos en el mes de octubre y noviembre del año 2019 en la última elección nacional que hubo. Es decir, que esos organismos, que son los organismos electos por el pueblo, que son permanentes, pero que en el día de hoy se ha abierto esta instancia democrática, constitucional, de dar participación frente a una cuestión muy importante como esta ley referida a los artículos esos que están en cuestión, que son 135. Y nosotros creemos de que esta es una instancia que no hay que hacer otra cosa que cumplir con lo que marca la Constitución y la tradición democrática de nuestro país, que es la de participar de manera alegre en una instancia democrática en la cual todos tenemos la responsabilidad de participar. Y por lo tanto, ello no es que es un problema de algunos, sino que
En el día de hoy, la obligatoriedad de ir a votar, más allá de la norma que obliga a concurrir a votar, también la obligatoriedad desde el punto de vista del compromiso moral, ético, republicano que tenemos todos los uruguayos con nuestro país. Hay gente ahí que dice, bueno, las elecciones nacionales, inclusive yendo a más, no deberían ser obligatorias. Y uno piensa, pero en definitiva, se elige el presidente que nos va a presidir. Hay un compromiso de cada uno en la elección, en poner el voto. Eso sería como decir, bueno, que elijan los demás, yo no elijo, pero después sí voy a tener que, me voy a enojar si las cosas no van bien, me voy a poner contento si van bien. Entonces, ¿qué tema se dañan, no? Para procesar, ¿no? Es un tema complejo, que hay muchas personas que creen que con dinero se puede arreglar todo. Exacto. Yo creo que ese es un error. Hay cosas que no se resuelven con dinero, hay cosas que solamente se resuelven comprometiendo parte de nuestra vida a las cuestiones generales de la democracia, de la libertad, de los derechos. Es decir, no se puede prescindir, porque si no, la sociedad se va desinteresando en los grandes problemas. Exacto. Y luego queda en manos de muy poca gente, porque si todos empezamos a priorizar otras cuestiones, a dedicarle ese día un rato a ir y cumplir y de informarnos, porque después, ¿cómo hacemos, con qué derecho tenemos para Exacto. salir a criticar, Exacto. para salir a cuestionar? Si no hemos tenido el trabajo mínimo, esa obligatoriedad democrática que nadie nos obliga, pero que tenemos que, como queremos ser, y somos una sociedad democrática, que es una construcción permanente, que no se construye una sociedad democrática de un día para el otro y ya nunca más se toca, es una obra permanentemente a consideración, manteniendo los principios democráticos que tenemos, pero hay que entender de que ello requiere la participación y no formal. Digo, tenemos que enterarnos de qué es lo que se está votando en los distintos aspectos, porque después de nada valdrá quejarse en donde cuando tuviste la oportunidad no te expresaste. Los mecanismos democráticos, el sistema democrático, la voluntad popular, cuando hay 800.000 personas que firmaron para que haya este plebiscito y que todos aceptamos esa situación porque así lo impone la Constitución de la República y las normas democráticas y la tradición del país, bueno, todos aceptamos este juego democrático y por lo tanto todos tenemos que democráticamente participar en esta elección que está definiendo estas cosas que decíamos, pero que además que esto no es el fin del mundo, esto lo que pasa es que esto sigue, es una instancia democrática más, el país sigue, y todo tiene que seguir, y los problemas que teníamos ayer los vamos a tener mañana. Claro. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir actuando cada uno con su perspectiva, pero una vez que se lauda, se lauda. Además, Daniel, ya supo el país momentos complicados del país cuando no podíamos votar, ¿no? Exactamente. Y esos momentos no pueden volver. Lamentablemente, esa experiencia anterior a que cuando no pudimos votar, anterior a que cuando la dictadura impedía el ejercicio democrático de nuestros gobiernos y de nuestras actividades y de nuestra sociedad, cuánto costó, cuánto esfuerzo, cuánto dolor, cuántos problemas. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones tienen que estudiar y aprender y tomar lo que es la experiencia que otros mayores han vivido y que para los efectos de no volver a facilitar el desarrollo
de ciertas cuestiones que tenemos que aprender desde el lado democrático de la sociedad, a aprender a defender eso tan sagrado como es la libertad, la democracia, los derechos, es decir, la de vivir como nos han enseñado los mejores hombres y mujeres de nuestra sociedad y de nuestro país. Una pausa, Daniel. Sí. Vamos a una pausa y seguimos compartiendo. Todavía nos queda mucho para conversar aquí en UNASPU TV en este domingo muy especial, pero que estamos como siempre con ustedes, ¿no? Para estar muy cerca con los temas que tienen que ver con los adultos mayores. Ya seguimos. 3 cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19. Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta al médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800 19 19. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública. Segunda parte de UNASPU TV a través de la red. Una primera parte, Daniel, que comenzamos hablando de un tema, se extendió y fue la verdad hiperproductivo, ¿no? Porque hablamos de temas que son de todos los días, ¿no? Y a veces ¿cómo perdemos la dimensión a veces de las grandes cosas en ese día a día, ¿no? Nos apura la agenda a veces, Daniel, Sí. a los humanos, ¿no? Nos corre el almanaque. Sí. Y a veces cuánto perdemos, ¿no? Sí, yo creo que en eso tenemos mucho para aprender. Hay un dicho que dice que nada del humano me es ajeno, Sí, claro. ¿no? Claro. Pero también hay otro dicho que dice que ensillame despacio el caballo que estoy apurado. Es decir, que para no tener problemas en el tránsito, Tal cual. hay que ensillar bien el caballo. Y por lo tanto, de todas esas cosas tenemos que aprender en el respeto, tenemos que aprender en lo que tiene que ver con tener ese apuro, pero el apuro por tratar de entender y no solamente caminar, ¿no? Sino que teniendo un buen direccionamiento, el problema es cómo se avanza en la buena dirección, en la correcta dirección, en esa dirección que tiene que ver, como decíamos anteriormente, con los valores fundamentales. Y qué importante, Daniel, siempre hablamos de que no se contraponga, ¿no? El adulto mayor con el niño, con el joven, ¿no? Ahí se une, ¿no? Qué importante es la charla del adulto mayor, el abuelo con el nieto, con el hijo, transmitiendo experiencias de vida, ¿no? Sí, porque justamente la sociedad, es como que cada generación tiene que empezar de vuelta. ¿no? ¿no? Y hay cosas que ya están probadas, que nos vienen desde siempre, esa situación, y por lo tanto tenemos que justamente tomar todas las experiencias buenas y positivas que hemos tenido como sociedad para no repetir errores y para aprovechar los avances, los adelantos que tiene la sociedad y que es el fruto del trabajo, del esfuerzo, de la firmeza en cuanto a mantenerse más allá de los avatares de la vida y de la historia que puedan ocurrir, uno mantenerse en la dirección que la sociedad nos se ha trazado y que es el fruto, el producto de la mejor experiencia del conjunto, ¿no? Daniel, ¿ya contestó el presidente? No. No ha contestado. UNASPU, como siempre, sigue preocupada y ocupada por los temas que tienen que ver con nada más ni nada menos que con el valor, con la capacidad de compra de las jubilaciones y las pensiones. En primer lugar, naturalmente, y cuando se escucha algunos discursos, algunas consideraciones que tienen que ver con el bienestar de las personas,
que tiene que ver con la marcha de la economía, de la producción, de cada uno de los temas, uno ve que uno no se siente contemplado, no se siente que uno está, que uno está incorporado a quienes va el mensaje. ¿O está en la agenda los temas? Seguro, pero además, digo, cuando uno dice el dato del día que hubo, del día miércoles pasado, el dato era que la economía había crecido en determinado periodo de tiempo más de un 4%. Más de un 4%. Ahora, ¿cuál es la razón para que entonces no se atienda? También está el dato de que la desocupación que había producido la pandemia, ¿no? Y todos esos problemas que había sido recuperado porque hay más gente trabajando. Ahora a nosotros nos gustaría que esa mayor cantidad de trabajo, de puestos de trabajo, no tuvieran como una de las consecuencias que es negativa de que se hayan bajado el poder de compra de los salarios. Y por lo tanto, como nosotros, las jubilaciones y las pensiones se ajustan según el índice medio de salario, las jubilaciones y pensiones bajan, pero es solamente eso, ¿no? Tenemos una carestía que está fuera, lejos del rango meta, que ya tenemos, si nosotros medimos el tiempo que hace que empezó el año y medimos el tiempo, lo que ha perdido de capacidad de compra de los jubilados y los pensionistas, casi que se multiplica por 3. Entonces y además encontramos nuevas medidas que tienen que ver con que un corte, el asado, que se va a sacarle el IVA por una ley que se votó esta semana que estamos terminando. Y bueno, nosotros decimos, pero está bien, todo ayuda, pero la gente no come solamente asado. Claro. Digo, ¿por qué no tenemos un corte con los cortes más baratos, los delanteros, para poder, con eso... Comidas variadas. Más variadas, claro. Los guisos, la sopa... Y ahora que empieza el poco de frío, ¿no? Todas las cosas que se pueden hacer a través de si se incluyera todo eso. Nosotros no decimos que está mal que se haga eso, lo que nosotros decimos claro. Que hay que incorporar al resto, pero que también tiene que haber una canasta que contemple otras cosas. Digo, porque el aceite no se puede. Sí. Es muy difícil el precio del aceite. Si nosotros vemos lo que cuestan los huevos, si nosotros vemos cantidad de productos de primerísima necesidad que están aumentando de manera muy particular, aquellos de consumo popular, de los sectores más vulnerables, los sectores que tienen más dificultades para acceder a la alimentación. Pero además de eso, Néstor, tenemos los problemas que hacen a otras actividades. Nosotros nos encontramos con que el plan Ibirapitá está mal y hay una medida de los trabajadores, justamente de los trabajadores que han sido destinados, de los técnicos que han sido destinados para el plan Ibirapitá. Todos recordarán que el plan Ibirapitá se resolvió dividirlo en dos. Quedó el plan Ceibal en el Ministerio de Educación y Cultura y el plan Ibirapitá pasó a el BPS. Eso se ha ido demorando, ya estamos en el tercer año. Eso primero que no se reparan más las tablets que habían sido entregadas en su momento, no hay profesores y personal atendiendo cuando se entrega para que la gente reciba una ayuda para formarse y para poder
a utilizar esos elementos. No hay actividades, digamos, que aseguren que la gente se pueda seguir, digamos, conectada, que tenga conectividad. Es decir, el plan Ibirapitá está mal. Es decir, y entonces también agregamos eso. Si vemos lo que tiene que ver con la Operación Milagro, o sea, la operación de las personas que ganando de determinado nivel de dinero para abajo tiene derecho a ser atendido en el hospital de ojos para su tratamiento, que mayoritariamente son tratamientos conocidos y bastante populares y sencillos, pero que si no se tiene una cantidad de dinero, 1.500, 2.000 dólares, no se puede. Y entonces eso trajo una gran solución, 106.000 personas se operaron de cataratas y de otros tratamientos, pero la inmensa mayoría han sido de cataratas, y eso dio una respuesta y una solución. Ahora la gente, ¿cómo hace si no tiene? Hay una cola grande de personas esperando a ser atendidos y estamos lejos, tenemos meses de atrasos. Entonces, todo lo que se acumuló con la pandemia, está bien, pero ahora hay que tomar medidas extraordinarias. Porque además es una enfermedad progresiva y hay gente que puede perder la vista si no se atiende. Exactamente. Pero además hay gente que puede no poder disfrutar de la manera mejor sus últimos años de vida, porque el tiempo va pasando, ya van 2 años. Es mucho tiempo. Entonces, tenemos ese problema. Se ha hecho una descentralización de lo que es para atender en zonas, ¿no? En regiones. Mercedes es una región oeste, el este en 33, el norte en Artigas, el sur en Montevideo y La Valleja es Durazno es el del centro. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la descentralización por sí sola no resuelve los problemas, ¿no? Entonces, se está alquilando equipamiento cedido por particulares, pero además tampoco está muy claro de quiénes son los que tienen que concurrir a un lugar o a otro. No percibimos que haya un plan que esté con un plazo determinado, diciendo, bueno, en tanto tiempo vamos a poner al día esto. Y hay números, Daniel, que indican que creo que la cantidad de gente que se ha operado en una semana o que se ha pesquisado, y no es mucha. No, es poca. A cuenta la gente que hay para atenderse. Sí. Y todo eso genera una gran preocupación también. Entonces ese es otro problema que tenemos, que está bien, nosotros no decimos que las autoridades dispongan cómo se va a hacer, descentralizadamente, muy bien, de esta manera, de esta otra manera, pero lo que nosotros queremos es que se atienda al jubilado y al pensionista que tiene derecho a atenderse y que le solucionen el problema de poder ver. Tal cual. Y además, Daniel, ¿cómo erosiona eso? Vos hablabas más una vez de un tema que es vital, que la pandemia ha dejado muchas secuelas desde lo económico, pero también lo mental, ¿no? Sí. La salud mental. ¿Y cómo erosiona el hecho de decir no poder ver bien a ese jubilado mentalmente? Lo debe erosionar muchísimo también, ¿no? Y claro, pero cualquier persona que empieza a tener dentro de las posibilidades que tenía para desenvolverse solo, digamos en el sentido sin ayuda, claro, teniendo plena posibilidades, cuando empieza la vista y el oído fundamentalmente, son cosas que le hacen perder confianza en sus movimientos. Tal cual. Y eso le limita, digamos, por lo tanto, de ser totalmente autoválido, empieza a perder posibilidades, y si a eso le agregamos de que tenemos un plan, una ley que establece la constitución de un plan que tiene que ver con los cuidados, y eso no funciona, bueno, está completo la situación. Por lo tanto, es decir, todo eso
es preocupación de la UNASPO. Todo eso nos ha permitido, digamos, en el Consejo Directivo Nacional analizar esta situación. No hay ninguna señal de que se nos va a recibir por parte del presidente para conversar sobre estas cosas, para que nos diga, bueno, hacia dónde vamos, cuál va a ser la situación, de qué manera. Nosotros nos merecemos tener una explicación, no podemos seguir sin tener una respuesta clara de que a lo que nos están quitando de poder de compra en nuestras jubilaciones y pensiones, y en particular de lo que ha pasado con las jubilaciones y pensiones mínimas, que de alguna manera se ha concentrado el sacarle poder de compra, a eso le agregamos un conjunto de temas que tienen que ver con las personas mayores y que no están teniendo una atención no económica, no están teniendo una atención de decir, a ver, les vamos a explicar cuál es la medida, hasta dónde vamos a llegar con esto de quitar poder de compra a las jubilaciones y las pensiones, ¿qué vamos a hacer? Es decir, esa intranquilidad por ver cómo día a día, semana tras semana, mes tras mes, se ven las dificultades y no se dice qué se va a hacer. Por lo tanto, todo eso es el producto de una enorme preocupación de los jubilados y pensionistas, que su organización, que son las asociaciones y que es la UNASPO, en tanto central de asociaciones, y la representación social de los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS, en cada lugar, según lo que corresponda, expresamos esa situación. Y eso lo hemos estado analizando en la dirección de UNASPO, porque entendemos de que es necesario reclamar con medidas de movilización el derecho a ser recibido por el presidente de la República. Y vamos por eso, y vamos porque por nuestros reclamos tenemos derecho a saber. No puede ser que seamos como cosas en las cuales se toman medidas sobre nuestra situación y no nos merecemos ni siquiera una explicación. Digo, o se dice, o a veces a la pasada se dice, se contraponen cosas que no están contrapuestas. Todas esas cosas, bueno, como tú te imaginarás, han sido motivo de unánime preocupación en la dirección de UNASPO, que lo vamos a seguir considerando, que iremos comunicando a los jubilados y pensionistas qué es lo que vamos a realizar, pero lo que está claro, que como siempre ha sido así, si nosotros mismos no nos movilizamos, no hacemos que nuestra problemática sea visible, si no tenemos la voluntad, como siempre hemos tenido los jubilados y los pensionistas, de explicarle al resto de la sociedad cuál es nuestra situación, está claro que nadie nos va a estar por delante de nosotros. Nosotros somos los primeros que nos tenemos que hacer que esta situación se visualice, y para ello, como siempre, la receta no cambia. Unidad en la diversidad. Cada uno que siga pensando como entienda que tiene que pensar. Cada uno que crea o no crea en un Dios, en una religión, en una forma de ver ese aspecto de la vida. Pero cada uno que siga, que tome la opción que quiera sobre cada uno de los aspectos que nos tenemos que pronunciar los ciudadanos. Pero en lo que tiene que ver con el interés común de todos los jubilados y pensionistas, que somos parte del conjunto de la sociedad, y cuando se le da solución a los problemas de los jubilados y los pensionistas, no solamente es para los jubilados y pensionistas, sino que además es a través del mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados y los pensionistas, que eso juega a favor de otros sectores de la sociedad.
porque da trabajo, porque da actividad, porque genera toda una situación muy positiva. Bueno, todo eso también es parte del todo. Y eso es lo que nosotros entendemos que las autoridades tienen que entendernos y tienen que darnos respuesta a estas cosas que estamos reclamando. Ha sido un gusto, Daniel. Lo mismo digo. Que pasen bien, que tengan una buena jornada, una buena semana. El compromiso de estar con ustedes en 7 días para compartir ONASPO TV aquí en la red.